Hola a todos, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a explorar el concepto de iluminación. Como lo describe el primer capítulo de un texto que nos invita a un viaje fascinante, un viaje de autodescubrimiento. Un viaje hacia la paz interior. Exacto. Este primer capítulo se titula Usted no es su mente y nos plantea algunas preguntas. ¿Qué significa realmente la iluminación? ¿Qué obstáculos podemos encontrar en ese camino? Y sobre todo algunos pasos para acercarnos a esa paz interior que todos buscamos. De hecho, el capítulo empieza con una historia, la del mendigo y la caja de oro. ¿La recuerdas? Claro, es una metáfora muy poderosa. A veces no nos damos cuenta de la riqueza que ya tenemos dentro. Totalmente. ¿Y por qué crees que el autor eligió un mendigo para esta historia? Podría haber sido cualquier otra persona, ¿no? Creo que la imagen del mendigo ahí sentado en su caja ignorando el tesoro que tiene debajo es una manera de mostrarnos que la iluminación no tiene nada que ver con lo material, con el éxito o el estatus social. Es algo mucho más profundo y accesible a todos. Es verdad. Como si el autor nos dijera, tú también podrías estar sentado en una caja de oro sin saberlo. Me encanta esa idea. Y hablando de iluminación, ¿cómo la define el texto? Bueno, lo describe como el fin del sufrimiento, como la experiencia de unidad con el ser, y recalca que no es algo, digamos, reservado para unos pocos, sino un estado natural al que todos podemos acceder. Interesante que no lo presente como algo sobrehumano. ¿Y qué significa ser en este contexto? Porque no parece algo fácil de entender. El ser se describe como la fuerza vital eterna, presente en todo, va más allá de las formas individuales de vida, pero a la vez reside en nuestro interior, como nuestra verdadera naturaleza. ¿Y cómo podemos conectar con ese ser si ni siquiera podemos comprenderlo con la mente? El texto lo compara con algo que se puede sentir, no pensar. Dice que la mente, con su constante parloteo, es el mayor obstáculo para experimentar el ser. Es como si la mente fuera ese amigo que no para de hablar, ¿no? Y no te deja escuchar la música que está sonando de fondo. Pero, ¿cómo se supone que debemos silenciar a ese amigo? Todos tenemos ese parloteo mental, ¿no? Claro, el texto lo describe como un loco hablando solo. Para que te hagas una idea. Y de esa identificación con la mente, con ese parloteo incesante, nace el ego. Entiendo. El ego sería esa voz que nos dice quiénes somos, qué necesitamos, qué nos falta. Y por lo que dices, nos aleja de ese ser que buscamos. Exactamente. El ego se alimenta de pensamientos. Busca validación constante en el pasado y en el futuro, ignorando por completo el presente. Y para colmo, usa las emociones como herramienta. Las emociones, no entiendo. El texto las describe como reacciones del cuerpo a la mente. La mente genera pensamientos y el cuerpo responde con emociones. Y ahí es donde el ego nos atrapa, haciéndonos creer que la felicidad depende de controlar o evitar ciertas emociones. Entonces observar nuestras emociones podría ser una forma de liberarnos del control del ego. Exactamente. El texto sugiere que al prestar atención a nuestras emociones podemos descubrir patrones de pensamiento inconscientes. Es como si el cuerpo nos revelara la verdad que la mente intenta ocultar. Eso sí que es interesante. Es como si tuviéramos un sistema de alerta interno que nos avisa cuando algo no va bien en nuestra mente. Pero, ¿cómo podemos usar eso a nuestro favor en el camino hacia la eliminación? El texto nos dice que la verdadera alegría, el amor, la paz, no son emociones como tal, sino estados profundos del ser, que están más allá de esa dualidad de positivo y negativo que solemos aplicar a las emociones. Espera. ¿Me estás diciendo que la alegría no es una emoción? Siempre he pensado que sí. Claro, entendemos la alegría como una emoción positiva, pero el texto propone que hay una alegría más profunda, que no depende de las circunstancias externas o de lo que nos suceda en un momento dado. Es una alegría que surge de la conexión con el ser, con esa esencia que somos más allá de la mente y las emociones. Ya veo. Entonces, podríamos decir que las emociones que experimentamos habitualmente son como reflejos de nuestro estado mental, mientras que esa alegría profunda es algo más estable, más conectado con nuestra verdadera naturaleza. Exactamente. Y lo más interesante es que el texto afirma que podemos experimentar destellos de esa alegría, de ese amor y paz profundos, incluso antes de alcanzar la eliminación completa. Es como si pudiéramos probar un poquito de esa felicidad auténtica, de esa paz interior, para saber lo que nos espera al final del camino. Justo así. Son como pequeños adelantos que nos animan a seguir explorando, a seguir profundizando en la comprensión de nosotros mismos y de nuestra conexión con el ser. Entonces, si la mente es el principal obstáculo, como decíamos antes, ¿qué podemos hacer para silenciar ese parloteo mental y conectar con esa paz interior, con esa alegría profunda? El texto propone algunos pasos prácticos que podemos empezar a aplicar en nuestra vida diaria. El primero, y quizás el más importante, es simplemente observar al pensador. Observar al pensador. ¿Qué significa eso exactamente? Significa prestar atención a la voz en nuestra cabeza.
a ese flujo constante de pensamientos, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo. Se trata de tomar conciencia de lo que está pasando en nuestra mente, de esos patrones repetitivos que nos mantienen atrapados en el pasado o en el futuro. Es como si nos convirtiéramos en espectadores de nuestra propia mente, ¿no? En lugar de dejarnos arrastrar por los pensamientos, simplemente los observamos pasar, como si fueran nubes en el cielo. Exactamente. Y al hacer esto, al crear esa separación entre nosotros y nuestros pensamientos, empezamos a debilitar el control que la mente tiene sobre nosotros. Y eso como nos ayuda a alcanzar la iluminación. Al observar los pensamientos sin identificarnos con ellos, creamos un espacio, una brecha en la corriente mental. Y en ese espacio, en esa quietud, podemos empezar a vislumbrar la luz de la conciencia, del ser. Entiendo. Es como si al dejar de alimentar a la mente con nuestra atención, le quitáramos poder, permitiéndole que se calme y deje espacio a una experiencia más profunda. Precisamente. Y el segundo paso que propone el texto es enfocar nuestra atención en el presente, en el ahora. Eso suena a mindfulness, ¿no? A estar completamente presentes en lo que estamos haciendo sin dejarnos llevar por las distracciones de la mente. Exactamente. Se trata de estar plenamente conscientes de este momento, de las sensaciones, de las emociones, de lo que nos rodea. Pero eso a veces parece muy difícil, ¿no? La mente siempre está saltando de un pensamiento a otro, preocupándose por el futuro, rumiando el pasado. ¿Cómo podemos mantenerla anclada en el presente? El texto sugiere utilizar actividades cotidianas como oportunidades para practicar la presencia. Por ejemplo, al caminar podemos prestar atención a cada paso, a la sensación de nuestros pies en contacto con el suelo, al ritmo de nuestra respiración. Para al comer, podemos saborear cada bocado, apreciar los sabores, las texturas, los aromas de los alimentos. Exacto. Cualquier actividad, por simple que parezca, puede convertirse en una práctica de mindfulness si la hacemos con atención plena, con conciencia del momento presente. Entonces, se trata de entrenar nuestra mente para que deje de vagar por el pasado o el futuro y se centre en la realidad del aquí y ahora. Así es. Y al hacerlo, no solo cultivamos la presencia, sino que también empezamos a experimentar una mayor paz interior, una sensación de quietud que surge de la conexión con el momento presente. Y el tercer paso que propone el texto es sentir nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo exactamente? Podemos empezar por prestar atención a las sensaciones físicas que acompañan a las emociones. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, podemos notar cómo el cuerpo se tensa, cómo la respiración se acelera, cómo el corazón late con más fuerza. O cuando sentimos alegría, podemos sentir una expansión en el pecho, una sensación de ligereza, una sonrisa espontánea que se dibuja en nuestro rostro. Exactamente. Se trata de observar la emoción sin juzgarla, sin intentar reprimirla o amplificarla. Simplemente permitir que esté presente, sentirla en el cuerpo y dejarla ir. Es como si al tomar conciencia de la emoción le quitáramos poder, permitiéndole que fluya a través de nosotros sin arrastrarnos con ella. Precisamente. Y al hacerlo, abrimos la puerta a una experiencia más profunda de paz interior. Una paz que no depende de la ausencia de emociones, sino de nuestra capacidad de observarlas con ecuanimidad. Ya veo. Se trata de aprender a experimentar las emociones sin identificarnos con ellas, sin convertirnos en sus esclavos. Es como si al observarlas con desapego, pudiéramos liberarnos de su control. Exacto. Y al hacerlo, creamos un espacio, una separación entre nosotros y las emociones. Ya no somos la ira, la tristeza o el miedo, sino que las observamos, las sentimos, sin dejarnos arrastrar por ellas. Y este mismo principio se puede aplicar a cualquier emoción, ya sea miedo, tristeza, alegría o amor. Así es. Se trata de aprender a observar nuestras emociones con la misma atención plena con la que observamos nuestros pensamientos. Y al hacerlo, ¿cómo nos ayuda esto a avanzar hacia la eliminación? Al observar las emociones sin identificarnos con ellas, creamos un espacio, una separación entre nosotros y ellas. Y en ese espacio podemos empezar a vislumbrar la paz interior, la tranquilidad que subyace a la turbulencia emocional. Es como si al tomar distancia de las emociones pudiéramos verlas con mayor claridad, comprender su naturaleza transitoria y dejar de ser esclavos de sus vaivenes. Precisamente. Y al hacerlo, empezamos a liberarnos del sufrimiento que generan las emociones incontroladas, abriendo la puerta a una experiencia más profunda de paz y plenitud. Pero hay un punto que me intriga. El texto también habla del deseo como un obstáculo para alcanzar la iluminación. ¿Cómo encaja eso en todo esto? Buena pregunta. El texto explica que el deseo, en su forma más básica, surge de la sensación de carencia, de la creencia de que algo nos falta y que necesitamos algo externo para sentirnos completos. Es que el deseo nos mantiene como atrapados en un ciclo, ¿no? De búsqueda constante, de insatisfacción perpetua, siempre buscando algo que nos complete, que nos haga felices. Exacto. Y mientras nos identifiquemos con la mente, con el ego, seguiremos buscando la felicidad fuera, en las cosas materiales, el reconocimiento social, las relaciones. Y claro, esa búsqueda nunca termina.
porque la felicidad auténtica no está ahí fuera, sino dentro. Pero entonces, ¿cómo podemos liberarnos del deseo si está tan arraigado en nosotros? El texto no dice que debamos eliminar el deseo por completo, sino transformarlo. Se trata de comprender su naturaleza ilusoria y encontrar la satisfacción en el presente, en la conexión con el ser. O sea que en lugar de buscar la felicidad en futuro, en conseguir lo que deseamos, podemos encontrarla en el ahora, en la simple experiencia de estar vivos. Justo eso. Y al hacerlo, el deseo deja de ser un tirano que nos controla y se convierte en una fuerza creativa que nos impulsa a vivir con pasión y propósito. Imagina la energía que dedicamos a perseguir deseos. Imagínate esa misma energía canalizada hacia la creación, la conexión, el crecimiento personal. Es una idea realmente poderosa y creo que conecta con lo que hemos estado hablando durante todo este rato. La iluminación no es un estado mágico que se alcanza de repente, sino un camino que recorremos paso a paso, aprendiendo a observar nuestra mente, a gestionar nuestras emociones, a transformar nuestros deseos. Así es. Y este texto nos ofrece una guía, una serie de herramientas para transitar ese camino. Nos recuerda que la paz, la alegría, la plenitud que buscamos ya están presentes en nuestro interior. Solo tenemos que aprender a acceder a ellas. Y para terminar, me ha llamado la atención una pregunta que plantea el texto. Si la verdadera alegría reside en nuestro interior, no en los logros o las posesiones, ¿qué experiencias en tu vida te han dado una pista de esta verdad? Es una pregunta muy personal, pero creo que todos hemos tenido momentos en los que hemos experimentado esa paz, esa alegría, sin depender de nada externo. Un paseo por la naturaleza, un momento de conexión profunda con un ser querido, la satisfacción de crear algo. Esos momentos, por pequeños que sean, nos muestran el potencial que tenemos para acceder a una felicidad más auténtica y duradera. Y quizás, al recordar esos momentos, podamos empezar a comprender lo que significa realmente la iluminación y cómo podemos integrarla en nuestra vida diaria. Exacto. No es un concepto abstracto, sino una experiencia que podemos cultivar a través de la atención plena, la autoobservación y la conexión con nuestra verdadera esencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que te haya inspirado a explorar el camino hacia la iluminación y a descubrir la paz y la alegría que residen en tu interior.